Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este nuevo programa de Polémica y Café, donde Judith Hernández, Eduardo Gurría y su servidor les damos la más cordial de las bienvenidas. Les recordamos que en este programa no damos noticias. Lo que hacemos es darle contexto y significado a los sucesos de la semana. Y de veras que si hay una semana y un día en particular donde necesitamos contexto para entender lo que está pasando, es hoy. Así que para que ustedes puedan reaccionar a lo que está pasando, entender lo que está pasando. Y claro, como siempre, se les recordamos que sus comentarios serán siempre bienvenidos. En fin, vamos a empezar hoy. Hoy tenemos tres temas. El primero se llama Hamás 1, Israel 0. El segundo se llama el tratado que no es tratado de libre comercio. Y el tercero es, pues, lo que faltó el 2 de octubre, ni se recuerda ni se olvida. Y bueno, con estos tres temas vamos a empezar hoy el tema inicial. Como todos ustedes han podido oír, y es prácticamente imposible que no lo hayan oído por radio, televisión, Twitter, Facebook o lo que sea, que supuestamente ya se firmó un tratado de paz entre Hamás e Israel. Yo le llamo ese tratado el tratado Hamás 1, Israel 0. Bueno, ¿por qué? Les vamos a dar 5 razones, 6, 7 razones para que estén ustedes o no de acuerdo conmigo. Pero vamos a empezar. Uno, dicen las noticias que jamás firmará el acuerdo de cese al fuego. Ayer era una condición que jamás no firmara nada y que jamás desapareciera como entidad terrorista. Bueno, pues no solo no desaparece jamás, sino que además la que no participa en este acuerdo es la autoridad palestina. Pero sigamos. Hace unos minutos Trump dijo que se va a ir de viaje. ¿A dónde cree usted que se va a ir de viaje? Pues sí, se va a ir de viaje a Egipto. No, no a Israel. No, no a Palestina. Y no, pero ni soñando se va a ir a Gaza. Va a Egipto. Ok, eso ya dice mucho sobre la situación de Trump e Israel. Tres, jamás dice que regresará a los rehenes. Ya saben, con jamás yo siempre digo que más vale ver para creer. Pero en fin, para que regresen los rehenes, Israel liberará nada más y nada menos que a 2.000 terroristas. 2.000. Quiere decir 100 terroristas liberados por cada rehén israelí liberado. Y entonces yo me pregunto, si cada israelí secuestrado vale 100 terroristas arrestados, ¿cuánto va a tardar antes de que vuelvan a secuestrar a israelíes? Porque cada uno vale 100 terroristas. Vale más un israelí, vale más terroristas de lo que un terrorista vale muerto en cuanto a vírgenes se refiere. No hay tipo de cambio, ¿verdad? Bueno, también dice el preacuerdo que anunciaron que se va a abrir el cruce de Rafa en ambos sentidos. Para quienes no lo saben, el cruce de Rafa es el cruce entre Egipto y Palestina. Bueno, y Gaza en este caso. Pero lo interesante es que en ningún lado dice que alguien va a limitar el cruce de armas o de municiones. Nada dice al respecto. Bueno, tampoco dice el acuerdo esto, en ningún lado dice que jamás renuncia a la destrucción de Israel, lo cual está en las reglas básicas de Hamas. Dice claramente que jamás existe para asegurar la destrucción de Israel. Pero en ningún lado dice acá que a cambio de este tratado jamás va a renunciar a la destrucción de Israel. Tampoco dice que jamás va a crear un Estado democrático. Tampoco dice, no dice nada de eso, nada, nada. Lo que sí dice es que jamás afirma claramente haber ganado y prácticamente ha tomado el lugar de la autoridad palestina. Y dice así el comunicado de Hamas. Reafirmamos a nuestro pueblo en Gaza, en Jerusalén y en Cisjordania que hemos permanecido firmes frente a esta brutal agresión, mostrando coraje, grandeza y dignidad sin precedentes
Hemos enfrentado al ocupante sionista y frustrado sus planes criminales contra nuestro pueblo y nuestras santidades. Estas grandes posiciones hicieron fracasar los planes de la ocupación israelí y sus planes de imponer sus programas. Bueno, esto a mí no me suena a vamos a tener paz. Peor, jamás no reconoce en ningún lugar el derecho de Israel a vivir en paz. Es más, afirma y describe en su comentario, dice, aseguramos que nuestra resistencia no se detendrá, que seguiremos comprometidos con la defensa de nuestra tierra, de nuestra nación, de nuestros prisioneros. ¿Se acuerdan? 100 prisioneros por un secuestrado, de nuestros mártires. No sé cómo defienden a sus mártires, pues les consiguen 70 vírgenes, dicen, y de nuestra causa justa. Y me pregunto, ¿dónde acá dice que todo esto se va a lograr con la paz? Y luego dice, sí, tampoco dice nada del gobierno de Tony Blair, ni del gobierno de transición, ni de la creación de una Palestina democrática. O sea, no hay mención de un gobierno, no hay mención de la democracia, no hay mención de la autoridad palestina, no hay mención de ninguna paz, no hay mención de ningún cambio, y sí hay mención de que seguirá la guerra y de que seguirá la lucha, incluyendo el Banco Occidental. ¿Qué te parece, mi buen Eduardo? ¿Qué A mí, tratado de paz más pacífico, no? a mí lo que me parece fundamentalmente mal de todo este tratado o de este convenio de paz es que jamás sigue siendo la autoridad, sigue siendo con quien se negoció, sigue siendo con quien se va a operar este convenio de paz o fin del conflicto. Y esto pues es, siento yo, fundamental para poder pensar en que este acuerdo de paz tenga alguna viabilidad al futuro, que jamás siga existiendo y además siga existiendo como la autoridad en Palestina, pues hace que todas las posibilidades del tratado sean muy pequeñas. Bueno, las posibilidades de éxito Así es, sean muy pequeñas. Eso es lo así es, fundamental. Yo también me atrevería a agregar que se me hace muy difícil que el señor Anthony Blair tenga ningún tipo de poder real para poder manejar las situaciones que seguramente van a ser situaciones muy difíciles, muy conflictivas, muy complicadas en esa zona. No entiendo yo cuál es su interés en participar y ser una especie de referee sin autoridad, porque no tiene la menor autoridad. Real, me refiero a autoridad real. mira, a mí nadie me preguntó, pero yo en mis elucubraciones pensé y dije, va a llegar Tony Blair como llegó el gobierno británico a la hora de separar Israel y Palestina, y va a supervisar con dinero de Qatar, Mm, uno, la limpieza y reconstrucción de Gaza. sí, Dos, va a poder construir un montón de casas para la gente de Gaza que ahorita no tiene ni agua, ni gas, ni ni luz, drenaje. ni nada asegurado. Tres, si se pone las pilas y ya dado que el dinero no falta, pueden recoger todos los escombros y con esos escombros construir un gran lago artificial en el centro de Gaza con agua que pueden sacar de las desalinizadoras israelíes que están a 1 kilómetro de Gaza y que pueden empezar a llenarlo pasado mañana, lo cual le da agua a los gaseños además de los pozos. Pero además podrían crear todo un camino verde a la mitad de Gaza, parques y árboles y todo para reconstruir ese lugar, llenar de casitas al principio o de trailers para los gaseños que tengan en dónde vivir mientras se construyen edificios bien construidos para
para que vivan con tuberías y con todo, tomar desde el principio todas las aguas negras de los edificios, de los trailers, de donde sea, y mandarlos derechito a a una planta de reciclaje, que casualmente hay una a 5 kilómetros de Gaza en el desierto del Negev, reciclar todas estas aguas y regresarlas para usarlas para regar este jardín intermedio de Gaza, que además, con Tony Blair supervisando, se puede convertir en cualquier momento en un campo de golf. Y así Trump tiene su campo de golf, Tony tiene sus acciones, los palestinos tienen sus casas, Gaza tiene su parque, tienen agua, los israelíes tienen negocio porque les venden agua, les venden reciclaje, les venden pasto, les venden irrigación, les venden lo que quieran venderles, les venden tecnología, los gaseños tienen trabajo y todo el mundo podría estar muy feliz y los cataríes reciben de regreso el dinero que invirtieron ahí a través de las compañías de Trump. Sería un win-win para todos. El único problema es que jamás recibe dinero por matar israelíes, no por firmar la paz. Bueno, bueno, pero en fin, Bueno, yo la verdad, la principal duda es esta inminente en todos sentidos presencia de Hamas y que además de todo en ningún momento se plantea que vaya a haber una sustitución de la autoridad de Hamas así en es. la región. Entonces, no habiendo eso, pues, ¿qué nos hace pensar que el juramento que ha hecho Hamas durante, pues no sé, décadas, de que ellos están ahí para eliminar la presencia del Estado de Israel, pues va a cambiar? A lo mejor puede cambiar en este momento, para esta situación, para estos, pues para darle una especie de gane al señor Trump, pero la verdad de las cosas es que mientras la autoridad de Hamas permee o sea la que controla la región de Gaza, pues veo muy difícil que la paz sea una paz duradera. Pero eso, número uno. Número dos, pues sí, efectivamente, es muy atractiva la posibilidad de reconstruir todos los daños que Gaza ha sufrido por estos bombardeos prácticamente indiscriminados de parte de Israel en los últimos meses. Pero la verdad de las cosas es que esa reconstrucción tiene que tener un sentido y una filosofía de justicia social y de inclusión para todos los gaseños, que mientras eso no suceda, pues van a boicotear este y cualquier otro tratado, según yo, de paz o intento de tratado de paz. Por otro lado, pues ojalá que esto siga su curso, ojalá que haya la transferencia de prisioneros y de personas secuestradas, porque bueno, pues eso siempre aliviará las cosas o hará las cosas más fáciles. Pero mientras la presencia de Hamas esté ahí, yo creo, y perdón el uso, jamás habrá paz. Estamos totalmente de acuerdo. Es algo así como casi cambiando de tema, dado que ya dijimos casi Bueno. todo lo que hemos o lo que Así es. teníamos que cuestionar de este tratado o no tratado, que es algo así como si pusiéramos a, ¿cómo se llama el muchachito este del Huachicol? Bueno, muchachote, señor. El señor Delgado, Mario Delgado, Bueno, a él o a Augusto, a Augusto Adán Augusto, perdón, a ellos los vamos a poner a cargo de Pemex para que controlen el Huachicol, pues para algo que así me acaben suena con el esto que huachicol, sí, vamos a poner a Hamas a cargo del Tratado de Paz. sí, muy bien. La verdad es que tiene razón que ya, pues ya abordamos el tema, ya dijimos nuestro punto de vista sobre el hecho. Yo quisiera terminar nada más con el tema diciendo que Trump muchas veces en prácticamente todas sus iniciativas ha dado por hecho que se logra una iniciativa y esa iniciativa nunca se cierra, nunca se logra del todo.
Y entonces, pues yo tengo dudas muy formales y muy serias sobre esto, pero ojalá que se haga, ojalá que estemos equivocados y que Pues sí, este, ojalá que por lo pronto suelten a los 20 rehenes, claro, a los 20 los rehenes cuales vivos y regresen, no quiero ni pensar dicen, la vida que van a tener, ¿eh? ¿no? Y los 20 otros rehenes que infortunadamente se dice que ya murieron, pero que todavía están en Bueno, poder de esos los ya pues, palestinos. están muertos, pero los que Bueno, están vivos, tú te puedes imaginar la clase de vida después que van de, a llevar. ¡y qué bruto! O sea, no Bruto, sé si bruto. lo puedan superar. Sí, me queda claro que los que lo superen va a pasar como los sobrevivientes, como con los sobrevivientes de los campos de exterminio. Los que sobrevivieron bien, Que van a ser sobrevivieron superhombres. para hacer cosas maravillosas porque ya nada los asustaba, nada Bueno, los sacaba de su camino. así es, así Pero es. los que no pudieron, pues obviamente no pudieron. Pero en fin, vamos a Sí, desear que esta gente sí lo pueda sobrevivir igual que sus familiares. Y pues dado así que es. hablamos de Trump y sus acuerdos, ¿por qué no hablamos del segundo acuerdo que anunció hoy, que no anunció? Venga, El acuerdo anunció hoy que a lo mejor sí, pero a lo mejor no, pero que quién sabe, quizás si lo piensa, podría de hacer un acuerdo con Canadá o un acuerdo con México o un acuerdo con los dos o un acuerdo con ninguno o, o bueno, quién sabe. así es. Y eso motivó una respuesta que yo creo que fue otra vez inteligente, ponderada y tranquila de la presidenta de México, donde dijo, bueno, pues él declaró, ha declarado muchas cosas, pero nosotros todavía no hemos recibido ninguna comunicación específica al respecto. Pero efectivamente, déjenme decirles que Canadá durante mucho tiempo ha tratado de hacer y de establecer tratados bilaterales con los Estados Unidos, haciendo a un lado a México. Y no es una cosa que sea nueva, no es una cosa que sea del nuevo primer ministro canadiense. Canadá lo ha intentado desde hace más de 15 años y la verdad de las cosas es que siempre han sentido que es mucho más fácil plantear un convenio o tratado comercial bilateral, nada más entre ellos y Estados Unidos, sin incluir a México. Yo la verdad de las cosas no alcanzo a entender muy claramente por qué es eso, pero lo han intentado desde hace 20 años. Y pues eh, sí, sí creo yo que hay otra vez ese intento de parte de los canadienses, pero siento que no van a llegar a ningún lado como nunca han llegado en los últimos 25 años. Y Bueno, ellos esto, dicen que la economía mexicana genera desequilibrios dentro del bloque. bueno, es que, pues, efectivamente puede hablarse en ese sentido, pero, por ejemplo, hay varias áreas de oportunidad donde, por ejemplo, los canadienses que tienen una industria maderera extraordinariamente bien desarrollada, podrían hacer un esfuerzo para mandarnos un poco más de madera a México, que somos tremendamente deficitarios en ese sentido y que hay necesidades enormes en México en ese sentido. Pero bueno, esto es una cosa que no es más que producto Es más, de la gran inestabilidad y la gran distinta manera de hacer las cosas que está sucediendo en el mundo entero. Antes era es muy más, claro, sí, yo creo que deberían de hacer que Canadá participe con su industria más que maderera, bueno, maderera, pero sobre todo de reconstrucción de bosques, sí, ayude a México. claro, podría ser Y una como gran premio ayuda. extra, pues que construyan el bosque, que la vereda verde de Gaza, que la llenen de No, árboles también. no, lo que pasa es que, digo, Canadá tiene, al igual que México, pues problemas similares a México. Está al lado de la potencia económica más importante del mundo, con ahora un presidente extraordinariamente agresivo, que es tan agresivo que le cambió el nombre a la Secretaría de la Defensa por la Secretaría de Guerra. Entonces, bueno, pues eso da una idea de hasta qué grados la, de agresividad están permeando en esta nueva Casa Blanca. Pero la verdad de las cosas es que sí.
sí creo yo que hay una gran oportunidad de reafirmar lo que era el Tratado de Libre Comercio y ahora el Telecán entre Canadá, Estados Unidos y México, y que hará que esta región sea una región verdaderamente muy competitiva con China y los BRICS y el que se ponga enfrente. Porque si nos complementamos de muchas maneras, tenemos capacidades de ser extraordinariamente eficaces y eficientes en la producción de lo que sea si tomamos en cuenta los tres países. Muchos recursos naturales en exceso de Canadá, gran tecnología de parte de los Estados Unidos y la capacidad de México de apoyar con buena mano de obra ya calificada, ya mucho más educada y mucho más sofisticada de lo que éramos hace 30 o 40 años. Pues sí, pero bueno, vamos a ver qué sucede entre estos tres países, porque se me hace que sus tratados, todos los tratados de Trump van a terminar como el tratado del Cercano Oriente. Bueno, lo que sucede es que esto ya es una necesidad muy clara de que para poder competir contra el nuevo fenómeno económico y político industrial que significa China y su gran desarrollo económico, junto con la India y algunos otros países que antes se llamaban BRICS, pero que ahora son muchos más que los cinco primeros BRICS, son ahora como cerca de 30 países. Bueno, pues es muy importante que se consolide un, una especie de mercado común norteamericano, pero que signifique Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México. ¿Por qué? Bueno, Porque de otra manera, a lo mejor por eso está atacando lanchitas fuera de Venezuela para advertir a los chinos que, porque los chinos son los que generan el 85% del ingreso de Maduro, a lo mejor por ahí va la pichada de separar a los venezolanos de China con el Departamento de Guerra, que pues ya sí, no es la pero defensa. la manera de tratar de alejar a los chinos del departamento, a los venezolanos, perdón, de la esfera de los Estados Unidos, no es, creo yo, con este sistema de indiscriminadamente atacar a sus embarcaciones, aunque desgraciadamente todas las embarcaciones aparentemente estaban llenas de droga. Pero la verdad de las cosas es que se necesita una política mucho más amplia, mucho más, pues mucho más inteligente para que países como Nicaragua, Venezuela y la propia Cuba se acerquen un poco más y tengan una interacción mucho más amable con los Estados Unidos y que eso permita también pues usar los recursos naturales y las capacidades que tienen esos países, pero hacia hacer las cosas mejor en esta región, hacia integrar la región de mejor manera, hacia mejorar los niveles de vida. ¿Tú de Y veras crees que hay posibilidad de tener un diálogo con Nicaragua, con Venezuela, con Cuba? es muy difícil imaginarlo, pero sí es posible hacerlo. Acuérdense Bueno, ustedes que Nicaragua era un estado que estaba no alineado con los Estados Unidos, estaba súper alineado con los Estados Unidos. Y en el caso de Venezuela, Venezuela era uno de los países pues sí. más desarrollados y donde la economía era de las mejores economías de todo Sudamérica. Todos los países como Colombia, Bolivia y demás mandaban personas, migrantes hacia Venezuela, porque Venezuela era un lugar donde había trabajo, había oportunidades de desarrollo. Y ahora pues Ni han me caído. acuerdo, los venezolanos presumían de que ahí no tenían que trabajar, para eso tenían latinoamericanos. Bueno, esa era una infortunada frase, pero la verdad de las cosas es que sí, eh, Colombia proveía de una parte importante de mano de obra a Venezuela y lo mismo a otros países cercanos o del ¿Cómo un mal continente. gobierno puede cambiar todo, verdad? Bueno, un mal gobierno puede cambiar todo muy rápidamente. Por ejemplo, pues Nicaragua no está teniendo mejores niveles de vida de lo que tenía hace 15 años y ya la dictadura de estos señores ya lleva mucho tiempo y sin embargo la gente sigue saliendo de Nicaragua
desesperadamente para buscar oportunidades de trabajo. Bueno, y más ahora que está la esposa, y entonces me pregunto si, Bueno, la esposa es la vicepresidenta y además de todo está en la línea de sucesión. por eso, entonces me pregunto si de veras habría que reaccionar y hacer algo rápido para evitar que México se nicaragüense, se No, venezolanese. bueno, yo creo que ha habido algunas manifestaciones ya muy importantes de que no queremos eso, pero al mismo tiempo, pues también hay muchas personas en México que dicen, bueno, tenemos que hacer algo para voltear a ver a China, porque es obvio que este poder emergente, pues ya no es un poder emergente desde hace muchos años, ya es un poder establecido. De hecho, sepan todos las personas que nos hacen el favor de escucharnos, que en términos industriales, China ya superó a los Estados Unidos desde hace varios años, en términos de producción industrial. Pero, desde luego, con los servicios y otras partes de la economía, pues los Estados Unidos todavía siguen siendo la economía más O sea, importante del mundo. industrial te refieres a manufactura, Manufactura principalmente. pero ¿qué Pero pasa con, bueno, bueno, la robótica se están agarrando a golpes, a cachetadas entre los dos? pero no nada más es la robótica, es la inteligencia artificial, es el número de personas que se gradúan, por ejemplo, con un grado de ingenieros o de técnicos o de con maestrías y doctorados y demás. Pues la verdad es que esta política de Trump de declarar la guerra a los que piensan en los Estados Unidos y a las universidades, que por cierto eran las universidades con más prestigio en el mundo entero, bueno, pues lo que ha logrado es que muchos grandes maestros y investigadores de esas universidades, pues están volteando a ver Europa o a algunos otros países para irse a esos países porque están muy incómodos con la administración del señor Trump. Bueno, si ves los premios Nobel, Pues sí, eso es una perfecta muestra. Estos últimos premios Nobel, todos llegaron a los Estados Unidos con una visa y ahora son premios Nobel de los Estados Unidos. y que en su camino generaron Oh, estudiantes que lo siguen, generaron no. escuelas que lo siguen, Y toda la teoría de oportunidades los, ¿cómo se llaman? Los materiales, nuevos. hasta me cuesta trabajo recordar el tipo de material por el que recibieron su premio Nobel los químicos, Sí. y lo mismo la física, o sea, son cosas que afortunadamente yo no tuve que estudiar, porque con la memoria que yo tengo hubiera yo reprobado, pero No, bueno, la verdad es que en este momento, en un momento donde la humanidad aparentemente tiene la capacidad de hacer explotar el conocimiento, de que el conocimiento crezca de una manera exponencial. El señor Trump lo que está haciendo es pegarles a las universidades, limitar su desarrollo, limitar el número de visas para que no puedan venir los más inteligentes del mundo. Bueno, pues es una consecuencia dramática. Esos más inteligentes del mundo van a caber en otros lados, van a generar oportunidades en otros lados, van a generar desarrollo de ideas y de nuevas tecnologías en otros lados, en lugar de los Estados Unidos. Bueno, ellos están decidiendo hacer eso, ni modo. Hay muy poco que se pueda hacer al respecto. espérame, déjame hacerte una pregunta. Sí. Cuando hubo aquí todo un problema con las universidades y el cupo en las universidades, etcétera, México inventó prácticamente la Universidad de las Américas y la Universidad de Guadalajara para darle cabida durante los primeros 2 años de universidad a todos los que no entraban a las universidades americanas, se iban para allá, estudiaban el programa de ACA de Estados Unidos y regresaban a los Estados Unidos posteriormente cuando ya estaban abiertos los espacios para ellos. Así ¿No es. crees que esto sería un buen momento para que alguien en México se pusiera las pilas e invitara a Amazon, a Microsoft, a Tesla, etcétera, a que Bueno, abran campuses educativos, no bueno, de trabajo y educativos, para que se traigan a todos estos futuros premios Nobel a trabajar en Tierra de México, en universidades en México, pero con asistentes mexicanos? desde luego, tenemos
tenemos la obligación histórica, todos los mexicanos, de generar las condiciones para que sea muy atractivo, no atractivo, sino que sea muy atractivo venir a México. Y hagamos o nuevas instituciones o hacer más grandes las instituciones que ya tenemos para que quepan estas mentes, estas capacidades en México y que por lo mismo nos veamos beneficiados con estas fabulosas oportunidades que estas mentes han generado en los últimos 30 o 40 años. Pero sobre todo, este es un momento crítico en términos de tecnología, porque la tecnología como nunca está explotando, está creciendo como una hiedra, prácticamente sin control a veces, pero está creciendo exponencialmente y entonces tenemos que captar ese crecimiento del conocimiento a través de hacer atractivo nuestro país para estas mentes que por alguna razón extraña, que es difícil entender, los americanos están haciendo todo lo posible por ahuyentar. Pues vamos a desear que aprovechen para abrir, o sea, no solo que tengan, no solo que tengan convenios de intercambio, sino que literalmente lo que no, los que no pueden trabajar, porque cada uno de ellos costaría $100,000 traerlo a Estados Unidos. No importa. Por $50,000 de cada uno de ellos, si traen a 100 tienen $5 millones para construir un campus enorme en Tijuana o en Juárez o en donde quieran, en Monterrey, en donde sea, y aprovechar para despegar brutalmente Así es. esta teoría. Pero bueno, Lo que ya que pasa es hablamos, que fíjate qué curioso es esto, nos hemos concentrado en atraer a la maquiladora y los trabajos que en la maquiladora esencialmente tengan un alto contenido de mano de obra o una alta participación de mano de obra. Eso ya lo estábamos superando o ya lo estamos superando desgraciadamente muy poco a poco, porque hay otros países como Corea y Japón que nos mostraron que lo superaron en periodos mucho más cortos que en México, pero ya íbamos para allá, pero ahora tenemos que hacer un esfuerzo denodado, un esfuerzo específico para atraer inteligencia, para atraer pues componente sí, humano que nos ayude a crecer la parte que necesitamos crecer, que es bueno, alta tecnología para el es futuro. otra vez la coyuntura en el camino. O damos la vuelta a la derecha y aprovechamos, o a la derecha quiere decir, escogí la derecha, no quise decir al fascismo. O damos la vuelta a la derecha y escogemos el camino de ser un centro de desarrollo para la inteligencia artificial, robótica, etcétera. O damos la vuelta a la izquierda y nos quedamos ahí No, hombre, no, dar vuelta dando a la vueltas izquierda. y volvemos a perder otra vez, como perdimos el nearshoring y como perdimos tantas otras oportunidades. Bueno, perdimos los últimos 7 años, los hemos perdido miserablemente y lo único que hemos hecho es deprimir nuestro nivel de vida y seguir dándonos golpes de pecho sobre los problemas que tenemos que aparentemente no queremos resolver del todo o los resolvemos parcialmente o nos estamos haciendo tontos poniendo a gente de segundo y tercer y cuarta calidad al frente de instituciones y de secretarías de Estado y de otros organismos que merecen tener personal de mucho mejor nivel, porque los problemas que tiene México pues, son problemas muy importantes y que además de todo, pues somos depende a quién le quieras creer, si somos la 12ª o 13ª economía más importante del mundo, pero además de todo somos un gozne o estamos en un lugar estratégicamente, en términos geográficos, muy importante y tenemos que decidir si queremos dar pasos hacia el futuro o queremos dar pasos hacia la mediocridad, que es lo que define lo que pasó en los últimos 7 años en México. Porque Bueno, la mediocridad es rampante en términos de crecimiento económico, en términos de violencia, en términos de eficiencia para aplicar los recursos del gobierno, en términos
de salud, en términos de educación, todo ha sido un verdadero fracaso Pues o tengo aquí un en el comentario mejor que de los dice, casos, en el mejor de los casos ha sido un esfuerzo mediocre y y mal tengo aquí logrado. a un recado que dice que ojalá llegáramos a la mediocridad, que porque no tenemos mediocridad, lo que tenemos es que estamos por los suelos. Claro, A lo que se me pues, yo ocurre que, bueno, estoy de acuerdo si con ese trajéramos comentario. a toda esta gente a la mejor por imitación o porque se cuele para abajo, Claro, estas gentes servirían quizás de polos de desarrollo para obligar a mejorar desde la educación básica, pero todo hacia abajo, empezando al revés, empezando por arriba, porque de aquí a que los de abajo los reciban, lo compongamos y los de abajo lleguen arriba, ya se nos fue la revolución tecnológica. no, 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 no. Pero mira, hay un ejemplo muy sencillo. ¿Se acuerdan ustedes de la famosa Revolución Verde? Esa Revolución Verde, donde se modifica genéticamente el maíz para que sea mucho más productivo, una hectárea sembrada de maíz, eso se hizo en la Universidad de Sonora por un gran científico que se llamaba Norman Burán, y él es el que hace que se pueda producir muchas más toneladas de maíz por hectárea de lo que se producían antes, y a eso se le llamó un tiempo la Revolución Verde. No tenía nada que ver con la ecología, tenía que ver con la productividad en el campo. Y eso se hizo en México, se hizo en la Universidad de Sonora, hasta que en la Universidad de Sonora llegaron algunos agitadores y demás personas para acabar con ese esfuerzo. Y entonces, bueno, en la India es donde usaron todas las técnicas del señor Burán para mejorar de manera sustancial la capacidad de producción de alimento, y es uno de los fundamentos de su actual desarrollo. Pues mira, parte de todo esto, parte de todo esto, me lleva un poco al tercer tema del día, que es el 2 de octubre, al que le puse Ah, como título, Ni se olvida ni se recuerda, porque, porque el 2 de octubre, además de que fue un desastre en México este año, pero un desastre, creo que fue un desastre morenarco completamente, no sé qué les pasa, por qué provocaron todo lo que provocaron. Pero sí me queda claro que a nadie en México le queda claro ni qué fue el 2 de octubre, ni qué se perdió con el 2 de octubre. bueno, Porque, yo digo, el francamente, 2 de octubre no es solo que el ejército matara a mexicanos, lo cual no sería la primera ni la última vez. no, 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 El es 2 de bastante octubre más fue cuando complicado. una clase media surgiente salió a la calle casi a exigir una democracia y un avance cuando Eso sí, estábamos disque caminando hacia el segundo mundo, eso sí, eso sí, y eso el fue el 2 de 2 de octubre octubre. nos regresó en reversa rápida. El 2 de octubre es un parteaguas hacia la búsqueda de mejores procesos democráticos o procesos democráticos de más calidad, que fueran más incluyentes y más justos. Y sí lo logró. Muy pocos años después de 68, tuvimos ya presidentes de oposición, tuvimos partidos políticos de oposición muy exitosos, tuvimos mayorías de partidos políticos de la oposición, y bueno, desgraciadamente, en estos últimos 6 a 7 años hemos dado pasos hacia atrás. En ese sentido, hemos hecho reformas, y parece ser que vamos hacia una reforma electoral o de procesos electorales muy peligrosa. Pero la verdad de las cosas es que sí, el 68 es un parteaguas cuando menos en términos de la calidad de los procesos democráticos y de pues yo diría, de de que le creías a las elecciones, le creías a los procesos de votos y a los ejercicios del voto. Y la verdad de las Le cosas, quisimos creer a las instituciones, les quisimos creamos, creer a las estadísticas, creamos instituciones que creamos cuidaban. líderes que en teoría les preocupaba el país. Pues sí, pero en los últimos 6 o 7 años hemos destruido eso de manera casi científica.
y la verdad de las cosas es que es un proceso muy peligroso y donde además de todo nos regordeamos, ahora presumimos, por ejemplo, de ese terrible fraude que fue la elección del Poder Judicial y de los jueces y magistrados, cuando votó en realidad solo efectivamente el 8% del padrón electoral, porque votó como el 11,9, pero se eliminaron como el 4, 3, casi 4% de los votos. Entonces, nada más el 8 y cachito por ciento del padrón electoral decidió quiénes son nuestros jueces y magistrados. Pero además de todo, con los famosos acordeones, con que los acordeones no eran más que una burla al espíritu del proceso electoral o del proceso de las elecciones. Bueno, lo que pasa es que estamos Un abuso siguiendo, muy grande. no es cierto, estamos a la vanguardia del proceso de desinstitucionalización gubernamental que Sí, Trump está siguiendo paso a paso. bueno, Trump sí, está haciendo en los nada Estados más Unidos que, exactamente no, 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 eso sí, lo que hicieron en México. sí, nada más que en los Estados Unidos el Poder Judicial está dando una pelea frontal y brutal y que además va a ganar. En Pues cambio, yo en creo que el que va a México ganar no va a ser el Poder Judicial, va a ganar el Poder yo creo que Judicial el en que los va a Estados Unidos. ganar va a ser Es el la, ejército. no, es la población, hombre, es la población en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, este señor Trump y su partida de ampones y de eh, impreparados y casi groseramente ignorantes van a salir y van a estar, espero, totalmente controlados a partir de las próximas elecciones de medio periodo en los Estados Unidos, que son el próximo noviembre. No este noviembre, sino dentro de 13 Pues meses. mira, si California es un ejemplo, te puedo decir que desafortunadamente el partido de la oposición, se llame como se llame, porque ya hasta pena da decir el Partido Demócrata, brilla por su ausencia. No, no. Desde que empezó lo de la elección de estos votos de la distritación, Redistribución. yo no he recibido un solo comunicado a favor de la votación. Todo lo que he recibido es además muy bien hecho, muy oportuno, muy llamativo, con frases muy fuertes. Todo ha sido en contra de la distritación en California para evitar o para garantizar que puedan ganar en Mississippi, Mississippi, Missouri y Texas los Sí. votos necesarios para tener su mayoría en el Congreso. No, pero el desprestigio de esta administración es tan profunda y tan fuerte que independientemente de esos esfuerzos, que son esfuerzos para hacer fraudes legales, si es posible que ese término exista, en las elecciones, pero ni eso va a poder contener la ola en contra de esta administración que está asumiendo a los Estados Unidos hasta en una recesión económica. Nosotros hemos dicho en este programa varias veces que las tarifas o las cuotas arancelarias y algunos otros programas del señor Trump están incentivando hacia una recesión o nos están llevando a una recesión. Eso ya es muy evidente. Tanto el mes antepasado como el mes pasado, la creación de empleos ya fue muy por debajo de la demanda. Y lo cual, lo estamos cual empezando. demuestra que en Estados Unidos ya se está mexicanizando, que es decir, ya hay tres economías simultáneas. Bueno, Una es la economía de la tecnología, que es una economía en sí independiente de todas las demás. sí, y que ahí La va. otra es la economía, llamémosle política, que ahorita está presentando a ver hacia qué lado jala o qué le queda después del cierre del gobierno, que todavía no se atreve Trump a atacar de frente a la burocracia. Y la tercera es la economía de la gente en la calle que que no puede sobrevivir. Que está sufriendo mucho, está sufriendo Y ya ves mucho. lo que está pasando en Chicago también ahorita y lo que está pasando en Portland. O sea, realmente, y yo por eso creo que es el ejército el que va a ser decisivo, porque al ejército no le hizo gracia ni que Trump les dijera gordos, feos, pelones, eh,
y todo lo demás que les dijo, y que les dijo además y váyanse preparando para entrenarse en las calles de Estados Unidos contra el enemigo interno que son los demócratas. Yo creo que esa fue una infortunadísima frase del señor Trump que estoy seguro que retiraría Bueno, si pero le la pregunto. dijo y todo el mundo la recuerda y el Sí, ejército de alguna manera sabe que tienen ciertas reglas que, por las que han vivido, en las que no están para atacar incluso, ya no, olvídate ya del interno. Yo he oído críticas militares por lo que ellos llaman rules of engagement, que el Hagaset vino a decir, ya no nos importan los rules of engagement. Y este cuate está loco. Nos van a terminar llevando a todos a juicios militares, a juicios por derechos humanos en todo el mundo, además de que nuestras tropas van a sufrir las consecuencias si todo el mundo cree que nada más vamos a tomar prisioneros para matarlos. no, bueno, el impacto político de los dichos del señor Trump se van a convertir en legendarios y hay una serie de cosas que con cualquier otro presidente que no fuera Trump serían motivo para bases para iniciar un proceso de desconocimiento del presidente o lo que le llaman impeachment. Pero, por ejemplo, este nuevo juicio al señor ex director del FBI, y en muchas otras cosas más que el señor Trump no puede controlar la boca. Entonces, Bueno, como dicen, se va de boca cada rato. pero él no está haciendo los juicios para ganar, él está haciendo los juicios para asustar. Quiere decir, Sí, todo el mundo a pero, su pero, alrededor sabe sí, pero que ya si, pasaron los Estados Unidos por esa época con el señor McCarthy y el y macartismo lo pasaron con hace Nixon, 40 años. Claro, tomó muchos años superar ese proceso, pero ahora la comunicación es mucho más ágil y va a ser mucho más rápido el desprestigio del señor Trump. Además de todo, pues es el reír del mundo. Los chinos están felices con el señor Trump, quisieran que él estuviera 30 años en los Estados Unidos, porque mientras Trump está agrediendo a sus amigos como México y Canadá y la Unión Europea, y está siendo medio aliado de Putin, eh, pues los chinos están francamente, bueno, agregando y agregando influencias en África, en lo que antes eran los países de la Unión Soviética, y en fin, están incrementando su influencia en el mundo entero porque el señor Trump está metido en mil otras cosas que no debería estar, o que está distraído pues, opinando desde los equipos de fútbol americano hasta las películas. Bueno, es un verdad, todo, el Señor de todo sabe y de todo opina y de todo opina, pero mal. En pues fin, mira, vamos a ver. yo quiero creer que sus declaraciones al ejército y que desafortunadamente este mal llamado tratado de paz entre Hamas e Israel, porque no es entre los palestinos e Israel, No, es es entre entre jamás. Hamas e Así es. Israel. Ojalá por lo menos resulte en que liberen a los rehenes, Sí. pero no puedo, yo no le puedo ver, a lo mejor estoy, ojalá también esté yo totalmente equivocado, porque yo no le veo el camino a la paz No, los por rehenes ningún yo creo lado que sí, con Hamas ahí yo presente. creo que ese primer paso sí se va a dar. Lo que no sé es cómo se pueden instrumentar los siguientes pasos para que ese tratado sea viable. Pero en fin, la verdad de las cosas es que efectivamente es innegable el avance en términos de influencia económica y política de la República China en el mundo entero y es innegable el retroceso o la menor influencia del gobierno del señor Trump y de los Estados Unidos en el mundo entero. Y eso pues nos afecta a nosotros mucho y afectará de muchas formas y maneras a pues lo que le llamamos el mundo judeo-cristiano o el mundo de una economía más libre o de procesos democráticos más abiertos y más justos. Pues mira, vamos a desear, dado que tenemos que llegar al final del programa, vamos a desear uno, yendo en el orden de los temas, que suelten a los rehenes y Sí, que por lo menos eso va a suceder. durante unos meses
no se maten entre ellos en Gaza y en Israel. Y que a lo mejor, quien quita, y hasta sirve el caminito para que se dejen de matar por un ratito. Sí, Dos, vamos a desear que haya un tratado realmente productivo entre Canadá, México y Estados Unidos para complementar lo que cada uno necesita, que casualmente es casi una, a mi gusto, es una relación natural la que debería de haber entre los tres países. claro. Pero bueno, y vamos a desear que México aprenda a recordar el 2 de octubre y que en esta disyuntiva, en este momento, en esta bifurcación tecnológica, dado que tenemos por lo menos a alguien que sí estudió en una universidad, a alguien que sí sabe leer y escribir en por lo menos dos o tres idiomas, y a alguien que tiene por lo menos una familia científica, que entienda el gran beneficio que le podría hacer a México de alguna manera tratar de aprovechar los desequilibrios de Trump para beneficio del país. Si cualquiera de Sí, esas tres cosas se dan, sí, es una maravilla. vamos a vivir en un mundo mejor. Claro. Y para terminar, en México, no entendemos cómo la señora Sheinbaum sigue haciendo mención al presidente López Obrador. El presidente López Obrador es expresidente, ya no es presidente. Y número dos, tenemos o tiene ella que decidir qué vamos a hacer, para dónde nos vamos y cómo nos vamos y sobre todo con qué calidad de funcionarios quiere manejar este país. Mira, ojalá sea como Manuel Andrés, porque cuando Manuel Andrés decía, vamos a construir la farmacia del bienestar y todos tendrán medicinas, todo el mundo se quedó sin medicinas. Cuando decía, vamos a rifar el avión, ni rifó ni avión. Cuando decía, vamos a ser súper ricos, pues no fuimos ricos. Cuando decía, vamos a generar gasolina, no generamos gasolina. O sea, todo es al revés. Entonces, a lo mejor vamos a desear que ella hable el mismo idioma que Manuel Andrés y No, todo no, sea al no, revés. Adoro a Manuel Andrés porque no lo quiere. El presidente Manuel Andrés porque ya se lo está deshaciendo. Si todo lo que dice de Manuel Andrés es al revés, ya la hicimos. no. Lo que sí, yo, bueno, quisiera que no se nos olvidara el huachicol, que no se nos olvidara Segalmex, que no se nos olvidara Birmex, que no se nos olvidara el gran desastre económico y financiero que nos dejó la administración anterior y sobre todo con grandes impactos en la calidad de los servicios médicos y en la calidad de la educación. Mira, Ahora, el nuevo secretario de Educación se niegan a hacer pruebas. ¿Por qué? Porque saben que sus esfuerzos han sido dramáticamente malos. no, 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 porque saben que sus esfuerzos han sido totalmente exitosos y que No, la gente ya no sabe leer y escribir, que es lo que ellos bueno, querían. a lo mejor, visto de otra Digo, forma, sí. pero Muy bueno, bien, pues eso es, vamos a desear, este es un programa que hoy termina con buenos deseos. claro, Vamos a desear que suelten a a los los rehenes. rehenes. Vamos a desear que si alguien más vuelve a ir a una manifestación en la calle pro-Palestina, por lo menos sepa dónde está Palestina, porque ayer no te conté, pero ayer me paré en una manifestación y le pregunté a los niños que iban ahí manifestándose que dónde estaba ese lugar de Palestina. No, Y no hombre, sabían, pues no, es difícil, es ya difícil. difícil siquiera saber qué era, pero ni siquiera saber en dónde estaba. Pero bueno, Muy bien. vamos a desear que Claudia esté jugando el mismo juego de Manuel Andrés. Vamos a desear que a Trump se le acaben las licencias que ha tenido hasta el momento y que realmente el fracaso de este acuerdo, porque yo no puedo ver que triunfe un acuerdo firmado por Hamas y por Netanyahu cuando ninguno de los dos quiere el acuerdo. Quiere el acuerdo. Digo, pero bueno, el Muy bien. acuerdo, el Bueno, desacuerdo, ya están de acuerdo en que están en en desacuerdo. desacuerdo, cuando menos. Entonces, vamos a desear que todo esto nos lleve a un programa mucho más agradable la próxima semana, Muy bien. en el que tengamos todavía mejores noticias que las de esta semana. Y a Sí, todos los que nos escucharon, muchas gracias a todos sus comentarios. Sí, sí, ya sé que es difícil que nos contagiemos por todos los futuros premios Nobel que no van a llegar a Estados Unidos y los traigamos a Juárez o a Tijuana,
pero pues a mí no me molestaría que llegaran Bueno, 10 y aunque la gente no sepa leer en la primaria, pues yo creo que sí se contagiarían si vieran que hay un futuro en estudiar y en pues trabajar claro, claro que sí. y Ya que hay como les dinero y dije, que hay una buena vida y que hay cosas buenas en hacer eso. claro que sí. A lo mejor eso es lo único que podríamos contagiarnos, pero bueno, de lo que sea que nos contagiemos y no sea de COVID. Muchas Sí. gracias a todos. Gracias a nombre de Judith, de Eduardo, de un Gracias, servidor, Judith. y quedamos a sus órdenes. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.